Son las 9, las 8 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Dos noticias sobre el coronavirus marcan esta hora de la noche en España. La primera, la confirmación de que el rey va a tener que confinarse 10 días, porque ayer tuvo contacto estrecho con una persona que hoy ha dado positivo. Y la segunda noticia, España calcula que tendrá vacunas para inmunizar a unas 80 millones de personas. Obviamente no deberían hacer falta tantas, porque somos 47 millones de españoles, pero Sanidad quiere crear un colchón por si falla alguno de los proyectos en los que se está trabajando. Lo acaba de confirmar la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas. El número total de dosis que se van a contratar por este procedimiento excede con mucho el de la población europea, el de la población española. No estamos comprando un medicamento ya fabricado, sino que estamos compartiendo un riesgo con las compañías que están desarrollando medicamentos. Si los ensayos clínicos son favorables y las agencias consideran que la vacuna merece una autorización, ya habrá una cantidad importante de dosis fabricadas para poder empezar a administrar inmediatamente después. Mañana el ministro Salvador Illa dará todos los detalles del plan de vacunación, el que tiene que concretar quién y en qué orden nos vamos a vacunar cuando haya vacuna, claro, porque de momento, Aimar, la realidad es la que es. Y la realidad es que todavía siguen muriendo muchas personas contagiadas hace 2 o hace 3 semanas. Desde el viernes hasta hoy se han confirmado 512 muertes en toda España por COVID. Sin embargo, los contagios, los nuevos casos bajan sustancialmente, 25.800 casos nuevos, que son bastantes menos que en los últimos fines de semana. De hecho, por primera vez en un mes, hoy España ha bajado su incidencia acumulada, su tasa de contagio, por debajo de los 400 casos. Esta mejora se traduce en una reapertura progresiva en muchas comunidades. Por ejemplo, en Cataluña, dentro de unos minutos bajarán la persiana todos los bares y restaurantes que hoy han podido reabrir sus negocios después de 5 semanas de cierre. Reapertura, pero solo hasta las 9:30. En Mataró, en la Plaza Santa Ana, está nuestra compañera Mónica Peinado, que nos decía que todavía hay gente en las terrazas. Mónica, bona nit. Bona nit, pues sí, cuento unas 15 mesas ocupadas en las terrazas de esta céntrica plaza. No hay estufas, pero la noche no es fría, así que apurarán hasta las 9:30, que es cuando bares y restaurantes tienen que cerrar. Y además los clientes tendrán que correr porque a las 10 empieza el toque de queda en Cataluña. Han abierto muchos, pero no todos. Según el gremio de restauración de Barcelona, el 30% de los establecimientos siguen cerrados porque no tienen terrazas y con un aforo del 30% en el interior pues no les sale a cuenta, o simplemente porque dependen mucho de las cenas y tienen que cerrar demasiado pronto. Y mientras vemos que en las terrazas los clientes apuran su consumición, los trabajadores en el interior están empezando a recoger. Mañana a las 6 de la mañana podrán volver a abrir. La Audiencia Nacional acaba de ordenar prisión provisional para la etarra Natividad Jáuregui, alias Pepona, entregada ayer por Bélgica después de 30 años huida. Va a ser juzgada aquí en España por el asesinato del teniente coronel del ejército Ramón Romeo Rotaeche en el 81 en Bilbao. El juez de la Mata, el juez de la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio del fiscal, ordena prisión provisional para Natividad Jáuregui porque considera que existe riesgo de que se fugue, dado que lleva huida 3 décadas y dado que ha intentado evitar en todo lo posible su extradición desde Bélgica a España. En Estados Unidos, Joe Biden empieza a dar forma a su futuro gobierno mucho más paritario, mucho más interracial que ese club de hombres blancos que conformaban el núcleo duro de Trump en la Casa Blanca. Informa desde Nueva York Carlos Pérez Cruz. Buenas noches. Joe Biden prometió un gobierno que reflejara la diversidad del país y, sin entrar en matices ideológicos, va cumpliendo. Por primera vez una mujer liderará la inteligencia del país. Será Avril Haines, que ya había trabajado con anterioridad como segunda de la CIA. El Departamento de Seguridad Nacional lo encabezará por primera vez un latino, Alejandro Mayorkas, de origen cubano, uno de los padres del programa DACA, que protege a los conocidos como Dreamers de la deportación. Y Joe Biden crea un cargo específico para enfrentar el cambio climático y para colocar a quien fuera secretario de Estado con Obama y candidato a la presidencia, John Kerry. Será la primera vez que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca incluirá un funcionario dedicado a la emergencia climática. Eso sí, la mayoría de estos cargos deben ser aprobados por un Senado que podría tener mayoría republicana. Y por primera vez el Instituto Cervantes va a dar clases de castellano a alumnos
alumnos palestinos encerrados en la Franja de Gaza. Van a ser clases por Zoom y esto es una oportunidad importantísima para los alumnos palestinos. Podrían incluso salir de la franja para estudiar una carrera en España. Pepa Blanes. El Zoom, uno de los descubrimientos de la pandemia, es lo que ha permitido algunas iniciativas como la que ha puesto en marcha el Instituto Cervantes de Jordania, en Amán, enseñar español a distancia a 27 alumnos palestinos, más bien alumnas porque las mujeres son mayoría. Ancladas en la Franja de Gaza, es la única vía que tienen para estudiar español, nos cuenta una de las becadas. Porque ayuda a tener un futuro mejor y me ayuda a ir estudiar en España, cosas que aquí en Gaza no hay. Estas clases se darán desde el centro de Amán, en Jordania, pero tiene mucho que ver en su puesta en marcha el centro de Jerusalén. Esto va a permitir aprender español a una población que tiene dificultades de movimiento desde que la franja quedó bloqueada en el año 2000.